Hola, buenos días, gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un gusto poder llegar hasta sus hogares de Tegucigalpa, capital de la República. Mejor hablemos, el programa donde de lunes a viernes nosotros abordamos un tema diferente de importancia y de trascendencia tanto a nivel nacional como internacional. ¿Y por qué? Mejor no hablemos hoy, y porque mejor hablemos hoy de la canícula, cómo afectó o está afectando la producción, de cuánto será la producción afectada en nuestro país. Hay producción porque tenemos lluvias, se ha dado lluvias y se pronostican incluso para horas de la tarde de hoy lluvias en algunas zonas del país. Estas lluvias estarán recuperando a esta producción que se encuentra la mayoría seca, como dicen en tierra adentro. Esta producción podrá desarrollarse o ya totalmente está perdida. En el caso de frijol y también de maíz, que es el mayor este bicultivo, que son los que se dan por parte de nuestros trabajadores del campo. ¿Cómo Honduras está protegiendo su seguridad alimentaria? ¿Se estará afectando o no esta seguridad alimentaria con la llegada de esta canícula? ¿Todavía estamos en canícula o ya para alguna zona del país ha desaparecido? Pero ¿quién mejor para hablar sobre ese tema que nos acompaña hoy? El director ejecutivo de la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agrícola, DICTA, el ingeniero Cerritos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, gracias por acompañarnos aquí en Televisión Nacional de Honduras. Ingeniero Guillermo Cerritos. Muchas gracias, Leonel. Siempre es un honor para nosotros poder venir a este programa y poder compartir con la población informaciones que pues recabamos para que las personas puedan darse cuenta de cómo ha ido evolucionando el fenómeno de la canícula y cómo este ha ido afectando los diferentes cultivos, especialmente los cultivos de granos básicos que son de importancia para la dieta alimenticia del hondureño. Claro, y para familiarizarnos y que nuestros televidentes también se familiaricen con el contenido que estaremos desarrollando en esta mañana, Yerlin García nos ha preparado el siguiente reporte. Veamos. El periodo de canícula o ausencia de la lluvia se prolongaría hasta mediados de septiembre debido a la presencia del fenómeno del Niño débil. Significa que este mes sería el más seco y caliente y menos propicio para cultivar la tierra en Honduras, sobre todo el corredor seco y otras zonas vulnerables. Se espera que desde mediados de septiembre se regularice el régimen de lluvias. Incluso podría registrarse exceso de precipitaciones en esas fechas. Expertos en agrometeorología recomiendan a los agricultores asesorarse para determinar qué tipo de cultivos pueden sembrar. Los departamentos del Paraíso, Choluteca, Valle, el norte de Francisco Morazán y los municipios que se localizan al sur de los departamentos del occidente, entre otros, son los más afectados por la sequía. La canícula es un periodo de 40 días en los que se espera calor extremo. Es difícil pronosticar el inicio, la duración e intensidad del fenómeno climático, también conocido como veranillo porque depende de las condiciones atmosféricas. Este fenómeno se registra anualmente entre julio y agosto. Incluso en circunstancias excepcionales puede comenzar en junio y extenderse hasta septiembre. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Yarlin García. Muchas gracias, Yerlin, por ese panorama donde nos presenta, ingeniero, y nos explica la canícula, en qué consiste y cómo. ¿Ya terminó para algunas zonas o aún continúa la canícula? Han llegado lluvias, en el caso de la zona sur del país, han caído lluvias, producto de las condiciones del tiempo, o significa que la canícula ha terminado. El productor debe preparar la tierra para la siembra de postrera. Cuéntenos. Sí, todavía estamos bajo los efectos de la canícula. Definitivamente que tradicionalmente uno esperaría que del 15 de agosto en adelante se reanude el invierno o la época de lluvias normalmente, pero en este caso, de acuerdo a los pronósticos de Copeco Senados, y como bien lo dijo y nos antecedió el resumen de la periodista Yerli, este se puede extender hasta finales de agosto e incluso la primera semana de septiembre. Entonces, algunos agricultores que lograron establecer sus cultivos en el mes de mayo, a inicios del mes de mayo, estos agricultores han tenido la oportunidad de poder captar mayor precipitación o mayor volumen de lluvias
y esto ha permitido que algunos cultivos logren completar su ciclo. Como le mencionaba al inicio del programa, en este caso el cultivo del frijol, ya en este momento deberíamos saber cuál es la realidad. En el caso del cultivo de frijol de primera, porque pues su ciclo es más corto que el del maíz. ¿De cuánto es el ciclo del frijol, ingeniero? Bueno, alrededor de 95 a 100 días. ¿Verdad? Estamos hablando de un promedio de 3 meses, digamos. O 3 meses. Usted puede obtener el cultivo de frijol con 3 meses de ciclo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si algunos agricultores sembraron en mayo, y ya ha transcurrido mayo, ya ha transcurrido junio, ya ha transcurrido julio, y estamos en el mes de agosto, estamos esperando que en la siguiente semana, y lo que va de todo el mes de agosto e inicios de septiembre, se proceda a la cosecha de frijol de primera. Obviamente que la siembra de frijol en la época de primera no es la época más representativa de la producción total de frijol en el país, ya que alrededor de un 20% del área sembrada totalmente se establece en la época de primera. En ese sentido, pues hemos monitoreado alrededor de las diferentes regiones productoras de frijol en el país, que aproximadamente entre 85.000 a 90.000 quintales vamos a perder por efecto de la sequía en las diferentes zonas. Pero la producción esperada de frijol en la época de primera normalmente, históricamente, son 600.000 quintales. En ese sentido, pues tendríamos al menos más de 500.000 quintales disponibles ya a partir de agosto de frijol nuevo, que como sabemos también el Lima forma parte de la estrategia de una reserva, ¿verdad?, de granos que permita al menos garantizar 50.000 quintales mensuales para la población. En ese sentido, pues creemos que el frijol va a valer la pena que se impulse más la producción de frijol en la época de postrera para poder compensar estos casi 100.000 quintales que no vamos a poder cosechar en la primera época, que es la época de primera. Con el maíz la situación es más crítica. Todos sabemos que el maíz tiene un ciclo de alrededor de 4 meses, 120 o más días, y en ese sentido, pues, aunque los productores sembraron en un rango de fechas de mayo a junio, obviamente que las siembras que están más afectadas son aquellas que se encuentran en este momento en la etapa de floración y de jilote. Estamos identificando en zonas muy importantes del país, como es el caso de Olancho, el caso del Paraíso, que son 2 de los departamentos que principalmente abastecen a la industria de harinas y a la industria de alimentos balanceados, que algunos agricultores pues han procedido al corte de la planta en esta etapa de jilote para elaborar ensilaje, ya que prefieren mejor, ante seguir arriesgándonos a que no llueva lo suficiente y no llene bien la mazorca y no haya pues un rendimiento aceptable para poder cubrir los costos de la producción de maíz, están procediendo a hacer ensilaje. Esto es bueno desde el punto de vista pues que vamos a tener silo para la época seca, ¿va? Que esto permite mantener la producción de leche y mantener el ganado, pero también va a ser crítico por el hecho de que vamos a dejar de percibir una oferta de granos que hasta el momento, Leonel, desearíamos que nos dé un espacio de al menos una semana o más para poder estimar las pérdidas tanto en área como en volumen de maíz, que no va a ser posible obtener debido a que la sequía pues ha sido más severa sobre el cultivo de maíz, ha sido menos severa sobre el cultivo de frijol, sin que neguemos que ha habido un efecto sobre ambos cultivos. Correcto. Ingeniero, veamos la gráfica sobre la producción de frijol, cómo está en esta siembra de primera. La tenemos aquí a continuación, por favor, si nos las puede Sí, explicar. Como le decía Leonel, ya con frijol
la siembra de primera, creo que estos son los datos Sí. o la sustentación numérica. ¿Esta sustentación numérica la tenemos por departamentos o por zona? Por departamentos. Si usted observa, el departamento de Copán siembra Ajá. alrededor de 3.000 manzanas de frijol. Sí. Vale la pena mencionar que el occidente del país ha tenido un mejor comportamiento de lluvias este año que el año anterior, exceptuando los municipios que están en el corredor seco. Como puede ver ahí, El Paraíso y Olancho son los departamentos que superan el área de frijol. 10.585 en El Paraíso, manzanas. En Olancho, 13.600 manzanas. En Lempira, 4.272. En Intibucá, 600 manzanas. Olanchito, 1.817 manzanas. La región sur, 2.630 manzanas. Yojoa, 580. Santa Bárbara, 1.500. Si usted ve, el rango de fechas de siembra ocurrió desde mayo hasta junio, con algunas excepciones. En municipios del Paraíso se sembró a finales de abril, como habíamos dado las recomendaciones de la Secretaría de Agricultura y Agricultura. Ahora, si se fija, en la columna de rendimiento esperado, es una columna donde los técnicos estiman cuánto podría producir cada manzana. Y si usted puede notar ahí, va desde 8 quintales hasta 17 quintales por manzana, correcto, dependiendo del departamento. Si se fija, El Paraíso y Olancho son los departamentos que producen más, 17, 18 quintales por manzana en promedio. Eso nos da, por ende, una producción esperada, verán, en quintales, pero ya a estas alturas, en la columna que dice áreas por manzana, de pérdidas, ya estamos restando las manzanas que se han perdido. En El Paraíso, si usted puede observar, se perdieron 1.065 manzanas, en Olancho 1.500 manzanas, y así cada uno de los departamentos, pues ahí indicamos cuántas manzanas se han perdido. Correcto. Todo esto a estas alturas nos permite estimar cuántos fueron los quintales pues, que vamos a dejar de cosechar en el país, ya que pues obviamente pues contamos con un equipo de técnicos que se abocan, ¿verdad?, al campo. Aquí no está desglosado por municipio porque este es un consolidado por departamento, ¿verdad? Pero realmente se realiza por todos los municipios que tienen área sembrada de frijol y luego se totaliza por departamento. No sé si podemos bajar hasta el extremo, abajo, ahí podemos ver los totales. Los totales. Correcto. Entonces, en la época de primera, de acuerdo a nuestra monitoreo, se establecieron 46.000 manzanas de frijol. Quiere decir que esto corresponde al 20% del área que se siembra en Honduras en todo el año. Deberíamos sembrar 4 veces esta área en la época de postrera, y si no, ¿por qué? Mejor más, para poder compensar las pérdidas que vamos a tener en esta primera etapa. Entonces, estamos estimando que es 13 quintales en promedio, lo cual teóricamente nosotros esperábamos 700.000 quintales, ¿verdad? Pero como le explicaba, ya hemos determinado en qué departamento, cuánta área se ha perdido, la tenemos que restar, obviamente, e incluso el rendimiento ya tiene que ser modificado y no son 13, sino 12 quintales, porque obviamente también, aunque se produzca, se va a producir menos, que es lo que nosotros definimos como productividad, o sea, la cantidad de quintales por área, ¿verdad? Entonces, si usted nota, ya en la columna que hemos restado, las manzanas perdidas de 46.000, solo tendríamos 41.498. Ya hemos modificado el rendimiento por manzana esperado, y eso nos indica que hasta finales de julio nosotros podíamos obtener 568.000 quintales de los 700.000 esperados. Pero todavía creo que conviene actualizar, darle una afinada a este cuadro, porque posiblemente ya no sean los 568.000, sino 510.000. Entonces, pues espero haberme comunicado, haber informado, pues que en realidad reconocemos que ha habido un efecto menos drástico en frijol, ¿verdad? Por el ciclo, porque se siembra en zonas altas, y generalmente a veces en las zonas altas tenemos mayor ocurrencia de precipitación que en las zonas de los valles, ¿verdad?
son producciones que están en manos de pequeños agricultores que también de repente ellos le dan un mejor manejo porque su mano de obra es familiar y son áreas más pequeñas. Y pudieron aprovechar sembrar en las primeras fechas en que se empezaron a establecer las lluvias en sus zonas, vuelvo y repito, entre el mes de mayo y el mes de junio. Así que debiéramos estar comenzando la cosecha de este frijol, ¿verdad?, para entregar a Lima la reserva estratégica acostumbrada y para que también ya la gente se prepare para una segunda siembra, compensando esta merma en frijol. Como repito, en maíz es más drástico y hasta este momento pues no tenemos las cifras, porque acuérdense que el ciclo es más largo y todavía tenemos esperanzas y expectativas de que en algunas zonas, dependiendo de la etapa en que se encuentre el cultivo y si ocurren las lluvias que estamos esperando en el mes de agosto, pues podamos compensar esa situación de alguna manera, Leonel. Correcto. Le damos la más cordial bienvenida también al ingeniero Francisco Argeñal, el jefe de meteorología de Senaos Copeco. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Y cuando estábamos hablando de lluvia, pues bueno, aquí viene el experto, el especialista, para darnos a conocer, traernos esas buenas noticias o también alertarnos a la población, informarlos a la ciudadanía, porque la ciudadanía, bueno, y el trabajador del campo dice, bueno, comenzó a llover, viene el invierno, adiós canícula, qué bien, vamos en camino recto, pero aquí el especializado, el recomendado para que nos hable es el ingeniero Argeñal. ¿Cómo ha estado? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por invitarnos, ingeniero Cerrito. Mucho gusto, ingeniero. Tenemos en este momento buenas noticias para la población. Ya el fenómeno del Niño está terminando. Bueno. El fenómeno del Niño es el que nos ha dejado esta mala distribución de las lluvias durante mayo, junio y una canícula bastante larga. Sí. Que pues ya lo explicó el ingeniero, ha tenido repercusión en la producción nacional. Y también en otros casos como la propagación del dengue ha sido favorecido por las condiciones que origina el Niño precisamente. Y al terminar el Niño esperamos que entonces tener una respuesta de la atmósfera entre 15 días o un mes, y es por eso que esperamos que las lluvias empiecen a regularizar allá a mediados de septiembre, ya estemos con buenas lluvias. Antes de septiembre todavía vamos a tener un poquito de irregularidad en las lluvias, pero ya a mediados ya esperamos que las lluvias ya estén normales. Ahorita esta semana esperamos algún paso de una onda el día de hoy. Mañana también tenemos condiciones de lluvias en varios lugares, que como decía el ingeniero, pues hay algunas zonas que han estado un poco estresadas, como la parte del Valle del Epaguare, donde con estas lluvias prácticamente vienen a aliviar un poco el estrés del crecimiento del maíz en esa zona. Y viene a darnos una oportunidad también de que los ríos y las quebradas se recarguen de nuevo. Luego estaríamos en un periodo de pocos días con lluvias, especialmente en la segunda quincena de agosto. Y estaría terminando la canícula, según lo que hemos visto ahí, alrededor del 22 al 26 de agosto. Okay. Y ya entonces tendríamos el inicio de la estación lluviosa con las lluvias de postrera, y que sea ahí el ingeniero que nos indique que se puede sembrar con prácticamente 60 días de lluvia que se esperarían. Ingeniero, yo recuerdo en el mes de mayo que estuvimos acá en el foro y hablábamos de la proyección y dábamos a conocer la proyección incluso por departamentos y todo lo demás. Al final de toda esta evaluación transcurrió el mes de junio, julio y estamos ya en agosto. ¿La proyección salió de acuerdo a como ustedes se pronosticó, de acuerdo a esa proyección, de acuerdo a ese centro de análisis y pronóstico que se hizo? Bueno, en el departamento de Olancho y en la parte oriental del Paraíso esperamos que el impacto de la sequía no hubiese sido tan fuerte. Y el impacto ha sido bastante fuerte. ¿Fue mayor de lo previsto, de lo pronosticado? En la parte de Olancho, sí. Y por el otro lado, en la parte del suroccidente, hemos dicho también que iba a tener sequía y ahí más bien las condiciones fueron favorables para la producción. Ah, ¿mejoró? Sí. Entonces, algunos sectores, el sector centro-sur es el que más, donde se había pronosticado que iba a estar mal, ahí ha estado mal. Y en la parte occidental de Olancho, en los departamentos del norte, Silca, La Unión, Salamá, Esquipulas del norte, ahí habíamos dicho que iba a llover menos que el promedio, pero ha sido más severo todavía. Y la
y la sequía se ha extendido prácticamente hasta el Valle de Catacamas. Lo que pasa es que llueve bastante y a pesar de que tenemos sequía, la cantidad de lluvia que ha caído ha sido suficiente para mantener todavía algunos cultivos un poco estresados, pero ahí van saliendo. Correcto. Ingeniero, con esto significa, en el caso del frijol, y que era lo que usted explicaba, está cerca de 100.000 quintales, ya significa no hay reversión, ya no se puede salvar esta producción, pese a estas lluvias esporádicas que están cayendo, o que han caído, o que caerán durante estos días de esta semana, y la próxima, así como nos los pronostica el ingeniero Argeñán. No, las lluvias que puedan ocurrir en agosto no van a tener ya un impacto significativo en el tema de frijol. Al contrario, podría más bien afectar la cosecha y afectar la calidad del producto. ¿Por qué, ingeniero? Porque como ya el grano está seco, ¿verdad? Ya la planta ya toca arrancarla, lo que normalmente llamamos a hacer los montones y luego aporrearla. Entonces, si tenemos mucha humedad, el grano se germina, el grano se daña o agarra hongos. Entonces, creo que también hay que ser ágiles y prontos en cosechar este frijol, porque, como le digo, es más de 500.000 de quintales, que es significativo para el inventario estratégico de granos del país para los meses que vienen. Y esperamos que los productores vuelvan a sembrar frijol en esa zona, porque realmente con el pronóstico de 60 días que vamos a tener lluvias, aquí lo ideal sería conservar la humedad que podamos tener todavía en agosto, a mover lo menos posible el suelo, en el caso, por ejemplo, de zonas que son de laderas, zonas altas, y sembrar frijol de nuevo. Para maíz no recomendaríamos nosotros una siembra en esta época de postrera, porque con el pronóstico que Senado nos da o los modelos arrojan, no es suficiente tampoco la precipitación para maíz. Lo ideal sería sembrar sorgo, pero como sabemos, pues el sorgo es más utilizado para la alimentación de aves, ¿verdad? Corral y ganado. En muy pocas regiones el consumo de la tortilla de sorgo pues es normal. Entonces creo que es importante aprovechar esa precipitación que vamos a tener en postrera para poder establecer el frijol y buscar variedades de frijol locales, ¿verdad?, que tengan ciclos más cortos. O sea, los agricultores han identificado algunas variedades que pueden tener la posibilidad de producir en un menor ciclo, ¿verdad?, y así aprovechar estas lluvias. Por otro lado, nosotros vamos a apoyar a través de fondos nacionales, ¿verdad?, con el bono de solidaridad productiva a al menos 90.000 familias, ya que pues sí contamos con los recursos, sí contamos con la semilla de frijol. Estamos también considerando que en algunas zonas que realmente podamos identificar que tengan potencial para maíz, también dar semilla, pero el fuerte va a ser frijol. El fuerte creo que debe orientarse y enfocarse a frijol. Y una vez que tengamos pues los datos precisos de cuánto fue la producción de maíz, que deberíamos tener esta información finales de agosto, mediados de septiembre, pues se deberán tomar las medidas que corresponden, ¿verdad?, para asegurarnos, o sea, vía importación, que haya un abasto suficiente de grano. No hemos querido realmente especular con la cuestión del frijol, ya que pues no sería justo para los productores que están corriendo riesgo ahorita en la época de primera producir, salir al mercado y no poder encontrar una oportunidad para vender su grano. Así que buena noticia, pues que el fenómeno del Niño se está debilitando, buena noticia que pues se va a cortar, pero sí ya algunos efectos pues ya no son reversibles, especialmente en maíz ya no son reversibles. Por eso que yo le comentaba que en algunos casos en Olancho, que hay áreas más grandes, en el Paraíso, que hay áreas grandes de escala comercial, algunos productores mejor procedieron a hacer ensilaje, para por lo menos asegurar que ese cultivo obtuviera un valor, ¿verdad?, en ese momento, que sin duda va a ser mayor a que esperar y depender de esta variabilidad climática que tenemos, ¿verdad?,
y no obtener nada. Ingeniero Cerritos, con esta producción de primera de frijol de más de 500,000 quintales, ¿estamos asegurando el abastecimiento de frijol para el consumo nacional? Porque se especula tanto, se dice tanto por las redes sociales, pero ¿quién mejor que usted para que nos pueda aclarar esto? Pues por algunos meses, ¿verdad? Por algunos meses. Recuerde que también el frijol tiende a endurecerse. Entonces el frijol es importante que se esté abasteciendo fresco al mercado. Por esta razón, ya este es el momento en que las existencias de frijol del año pasado se están agotando y obviamente esta producción de primera viene ya a relevar todo el frijol que se cosechó en el año pasado. Entonces quiero pues creer que vamos por la merma que tuvimos, que no vamos a tener un problema serio en frijol, porque no fue más del 20% de la producción esperada lo que se perdió, fue menos del 20%. Entonces animo a los productores a que en la postrera pues podamos aumentar las áreas, darle un mejor manejo al cultivo, si es posible una fertilización adecuada, ¿verdad? Colocando fertilizantes desde el inicio, ¿verdad? Y un buen control de plagas y enfermedades para que podamos obtener una cosecha de frijol mucho mejor en la postrera, que nos garantice pues a todos los hondureños que tenemos frijol hondureño fresco, ¿verdad? Y no vayamos a tener la necesidad de importar. Correcto. Ingeniero Argeñal, para que nuestros televidentes puedan comprender mejor la debilitación del fenómeno del Niño, cómo ayuda, cómo favorece. Y la otra, la ciudadanía se pregunta, con estas lluvias, ¿inició ya el invierno? ¿Pueden preparar tierra para estas? Porque significa que el mes de agosto será lluvioso, o todavía es tiempo mejor esperar. Bien, lo que le decía al principio, el fenómeno del Niño se caracteriza porque nos produce una canícula bastante larga. Sí. Aparte de eso, la disminución que se presenta en las lluvias es porque las ondas tropicales cuando pasan nos dejan poca cantidad de agua y poca cobertura en territorio de las lluvias. Eso también provoca también el Niño que haya menos actividad ciclónica en el Mar Caribe. Si tenemos menos actividad ciclónica en el Mar Caribe, eso significa que la zona intertropical de convergencia se mantiene alejada de las costas pacíficas de Centroamérica y nos provoca una disminución muy importante en las lluvias en el corredor seco principalmente. Entonces cuando tenemos Niño tenemos más bien condiciones de más sequía. Si el Niño desaparece, entonces ya las ondas y la zona intertropical de convergencia empieza a traer más humedad hacia el territorio nacional. Que esto es favorable, ¿no? Y es favorable. Pero también cuando hay Niño, cuando ya no hay Niño, también la actividad ciclónica se puede activar. Entonces tenemos el otro escenario también ahí pendiente. Y dado que todavía se mantiene el pronóstico de que pueden ocurrir todavía 12 tormentas tropicales, de las cuales 5 podrían ser huracanes, o 6. Entonces tenemos que estar pendientes porque vamos a entrar justamente a la temporada más activa para Centroamérica en actividad ciclónica, que es después del 15 de septiembre hasta finales de octubre. Entonces tenemos el otro escenario que también la población estar vigilante y organizada y también preparada para una actividad ciclónica, ya que recordemos que un solo ciclón que se nos introduzca en el territorio nacional nos puede provocar un desastre. Entonces es importante que la población maneje eso. Lo otro aspecto importante que me preguntaba usted, las lluvias de agosto, sí esperamos algunas lluvias esta semana, pero ya la próxima semana ya las ondas tropicales... ¿Esporádicas o todavía, continuas? tenemos lluvias pronosticadas para hoy de poca intensidad, pero para mañana tenemos la entrada de otra onda tropical que nos va a dejar mayores aportaciones de agua y mayor cobertura a nivel nacional. Entonces, ya con este paso de estas dos ondas prácticamente viene a favorecer la parte agropecuaria en este momento, pero después de esto, prácticamente los modelos simulan que vamos a tener prácticamente 15 días o 20 días con pocas lluvias. Entonces, con esas pocas lluvias que se van a dar después, no podemos preparar terrenos en ese momento, como lo decía el ingeniero, porque más bien perderían humedad. Y
Eso pues nos deja ahí que las lluvias se regularizarán o empezarán ya a ser más normales o lo que estamos acostumbrados de septiembre, que vamos a tener un septiembre lluvioso ya después del 15, pero antes del 15 todavía se estará acomodando la atmósfera todavía a este cambio de la finalización del fenómeno del Niño. Usted nos habla del pronóstico de 12 tormentas tropicales y de las cuales 5 se podrían convertir en huracanes. ¿Estas para el Pacífico o para el Atlántico? Para el Atlántico. Para el Atlántico. Sí, que son los que más nos afectan. Sí nos afectan los del Pacífico, los que Ajá. se forman cerca de las costas de El Salvador y de Guatemala, pero también es a veces mucho más importante la actividad ciclónica de los huracanes que pasan principalmente entre Cuba y Centroamérica y Honduras prácticamente. Si se van un poco más al norte de nuestras costas, favorece las lluvias en el centro y el sur. Y si se originan también cerca de la bahía de Campeche, en el Golfo de México, también favorecen ahí cuando se forman en ese sector del Caribe o del Océano Atlántico en la parte del Golfo de México. Entonces, si se forman ahí, las ondas, las bandas que alimentan, las bandas nubosas que alimentan los ciclones, pasan sobre todo Honduras prácticamente y nos producen lluvias. Entonces, la actividad ciclónica es importante desde ese punto de vista. Es buena cuando los ciclones pasan lejos de nosotros, pero cuando pasan cerca de nosotros, más bien es una situación de riesgo que tenemos que administrarla bien para no caer o no tener desastres. Claro, y Honduras es un país altamente vulnerable, ¿cierto? Sí, eso está demostrado. De todo Centroamérica es el país más vulnerable al paso de ciclones tropicales, porque es por donde pasan con mayor cantidad, ya sea cerca de la Mosquitia o sobre las islas de la bahía o muy pegada a nuestra costa, y en algunas ocasiones pues también se introducen en territorio interior. Conociendo estos análisis, esos pronósticos que nos da el ingeniero Argeñal, ingeniero Cerritos, estas lluvias que han caído en el territorio en las últimas horas, que se pronostican también para las próximas, ¿podría rescatarse algún tipo de producción o alguna cantidad de producción en el caso de maíz? Porque el maíz todavía está, aún no ha, o ya de repente hay algunos cultivos que, como dicen, ya están totalmente muertos. Bueno, considerando que algunos agricultores pudieron haber sembrado hasta el 15, 20 de junio, estaríamos hablando de que estos cultivos en este momento tienen menos de 50 días. Sí. Es decir, todavía están próximos a la etapa de floración, que normalmente ocurre entre los 55 y 60 días. A estos cultivos nosotros desearíamos pues que si estos fenómenos se comportan de una manera favorable y ocurren precipitaciones significativas, al menos arriba de los 25 milímetros, 50 milímetros, estos cultivos pueden tener una posibilidad de mantenerse y lograr una producción conservadora, porque realmente la planta sufre el estrés de la falta de agua desde que nace, desde que germina, y en ese sentido pues esto va generando definitivamente una pérdida en la capacidad y el potencial productivo de la planta. ¿Significa que la mazorca será más pequeña o de repente mucha mazorca no logra sí. engranar? Bueno, es que también recordemos que el hecho de que a veces no esté lloviendo, también las plagas se ven favorecidas, ¿verdad? Más que todo en el tema de insectos, sí, ¿verdad? Y esto también ocasiona pérdidas porque se ven favorecidos porque hay una mayor reproducción y una mayor tasa de reproducción de las plagas. Con el agua, pues cuando el maíz está en etapa de los 40, 50 días, también si llueve mucho, favorece el complejo que conocemos como mancha de asfalto, que son varios hongos o una enfermedad que afecta el área foliar y obviamente afecta la producción. Entonces, definitivamente que en el campo nos enfrentamos a diferentes factores adversos para la producción, que si no tenemos la suficiente lluvia, pues se favorece las plagas, afecta el potencial productivo de la planta, y también si tenemos demasiada lluvia, siempre refiriéndonos al maíz, esto favorece la proliferación de enfermedades sobre la planta. Entonces,
Es adverso. La agricultura es un asunto que realmente requiere mucha atención, ¿verdad? Y buenas prácticas de producción que a veces también dependen de la capacidad financiera que el productor tiene o la capacidad que él tiene para adquirir los insumos, ¿verdad? O la disponibilidad de equipo para poder hacer estas aplicaciones. Así que en maíz, pues tengo que ser conservador, realmente todavía está en riesgo mucha producción. Es decir, tenemos áreas, en Olancho, por ejemplo, ayer, de las 35,000 manzanas de maíz que se habían monitoreado, al menos 6,000 están totalmente perdidas, prácticamente casi un 20%. Entonces, ese 80% de área que queda, hablando específicamente del departamento de Olancho, va a depender definitivamente de que ocurran lluvias. O sea que de esas 6,000 manzanas puede ser que perdamos más área, pero no puedo anticipar un número porque no sé si va a llover. Es decir, y nos basamos en pronósticos, pero también a veces no podemos ser tan precisos en cuántos milímetros van a caer. Y todos esos cultivos, casi ese 80% que todavía está en este departamento, ya está próximo y se acerca a la floración o a la etapa de gilote. Entonces, en algunas zonas ya los productores mejor tomaron la decisión de hacer el ensilaje porque definitivamente ellos ya midieron que el efecto es mayor, que ya no conviene esperar más. Otros están esperando, o como normalmente hablamos, están aguantando, ¿verdad?, a darle una oportunidad más al cultivo antes de cortarlo para forraje, esperando que ocurran las lluvias. Sí creo que vale la pena pues que los productores estén más pendientes de la información que nos genera Copeco y que Copeco también pudiera ir generando semana a semana cuántos milímetros posiblemente pueden ocurrir durante esa semana, siempre pues siendo objetivo, ¿verdad?, de que es pronóstico. Entonces, el maíz está en una situación complicada y la radiografía creo que la tenemos que tener a finales de agosto, mediados de septiembre, para poder realmente estimar cuánto va a ser la producción de maíz. Entonces, por esa razón, y lo decía el ingeniero Argeñal, creo que coincidimos en esto, que el hecho de que movamos el suelo ya en finales de agosto o mediados de agosto en adelante, vamos a perder humedad. Y necesitamos esa humedad. Entonces, muy probablemente los agricultores pequeños, que son la mayoría del país, mejor realicen prácticas que eviten la pérdida de esta humedad, porque la mejor cosechadora de agua es el mismo suelo. Correcto. No podemos habilitar riego de la noche a la mañana en 100,000, 200,000 manzanas que se pueda establecer en la época de postrera con diferentes cultivos. Correcto. Para esta cosecha de primera, pues es poco lo que se puede hacer. Para la cosecha de postrera, para lo que falta del año, los pronósticos, de momento esta proyección, ingeniero Argeñal, favorable para el cultivo del maíz, para los productores que dependen de esa agua de lluvia que cae del cielo. Pues, lo que le repito, las lluvias de septiembre tienden a ser parecidas al promedio y las de octubre también, pero hay que recordar que en Honduras, en varios departamentos del sur, occidente y centro, la temporada lluviosa termina a finales de octubre o los primeros días de noviembre. Entonces vamos a tener lluvias de septiembre a los primeros días de noviembre. Estamos hablando de 60 a 65 días de lluvia. Con eso habría que hacer una buena planificación. Si hay sistemas de riego y esas cosas, pues el ingeniero Cerrito ya nos explicó que maíz prácticamente ocupa más de 70 días con lluvia. Sí. Entonces, dependiendo de la variedad que se utilice. Y entonces ahí tenemos un faltante que si no hay riego, pues prácticamente sería una aventura tirarse a maíz en algunos sectores. Pero con esto hay que analizar qué se puede hacer entonces con 65, 70 días de lluvia. ¿Qué cultivos se pueden establecer? Recordando que la temporada lluviosa termina en agosto. También es importante que el ganadero piense que este año ha llovido poco, que los pozos se van a volver a secar, quizás el otro año se van a secar más temprano que este año, y que las quebradas también se van a secar. Entonces,
Hay que hacer un buen manejo del agua, hay que hacer un buen manejo del alimento para el ganado para la temporada seca, que empieza en noviembre y que termina prácticamente en abril o mayo. Correcto. De acuerdo con el ingeniero de que aprovechemos tal vez la segunda quincena de agosto, con la humedad que tenemos en el suelo, que pueda quedar de algunas lluvias que van a ocurrir, septiembre, ¿verdad? Y octubre. Eso sumaría alrededor de unos 75 días, esperando que en esa segunda quincena de agosto ocurran lluvias importantes, que pues parece que no es tan factible. Pero los ganaderos no pueden ignorar que es la única oportunidad que tienen para prepararse para la época seca, que generalmente pues va desde noviembre hasta abril. Entonces estamos hablando de casi seis meses de época seca. Entonces creo que sí pueden los productores considerar hacer ensilajes de maíz, ¿verdad? Que lo pueden realizar entre los 85 o 90 días máximo, y que con esos 75 días, considerando desde el 15 de agosto hasta el 1 de noviembre, inicio de noviembre, poder establecer áreas para conservación de forraje, ensilaje. Puede ser maíz, puede ser sorgo, ¿verdad? Tenemos variedades en el país como el sorgo sureño, que son bastante adaptadas y bastante resilientes a este tipo de limitaciones de lluvia. Tenemos variedades de maíz como dicta sequía, dicta guayape, ¿verdad? Que también pudieran adaptarse a este periodo tan corto para una producción de ensilaje, difícilmente para producir grano, quiero ser claro en eso, ¿verdad? En el caso de maíz. Y en el caso de frijol, pues sacarle al cultivo el rendimiento que puede devolvernos el cultivo con esos 60 o 70 días de precipitación que pudiéramos tener, que no van a ocurrir todos los días, en realidad va a ser espaciado. Estamos hablando de un periodo de tiempo donde no sé si el ingeniero Argeñal tendrá alguna estimación, si pudieran ser 300, 400 milímetros, no sé, desconozco, y definitivamente pues con lo que cae tendremos que producir lo que sea factible. Es obvio que si un cultivo tuviese los 800 milímetros, como en el caso de maíz, hasta 900, los rendimientos serían mejor. Pero la realidad de nosotros, de Honduras, es que es una agricultura que se basa en el comportamiento de las lluvias. No es una agricultura que se basa en sistemas de riego. Y recordemos que en la época de postrera, las empresas que se dedican a la agroexportación, me refiero melón, me refiero sandía, me refiero ocra, pepino, cultivos orientales, pues ya en esa época no rotan con maíz, sino que proceden al establecimiento de sus cultivos para poder suplir la demanda de estos cultivos que generalmente se exportan. Entonces, no es tan factible tampoco considerar que va a haber área con riego que se destina principalmente para un cultivo de exportación para poder sembrar maíz. Ahora, sería muy bueno que una vez que salgan estos cultivos de exportación, en los meses de enero, febrero y marzo, si estas compañías, estas empresas pueden empezar a sembrar maíz para abastecer en el siguiente año, pues creo que contribuiría a la seguridad alimentaria de nuestro país. Entonces, pues aceptemos que estamos bajo unas condiciones bien adversas, ¿verdad? Correcto. ¿Aproximadamente de cuántos milímetros de agua esperamos para esta temporada de postreras, ingeniero Argeñal? Bueno, hay sitios en Honduras que llueve en septiembre llueven más de 200 milímetros, casi 250. Y en octubre 220. Entonces estamos hablando de 470 milímetros de lluvia, más o menos. Correcto. Que es lo que esperaríamos en algunas partes de la parte costera del Golfo de Fonseca, sí. Los municipios aledaños a la costa, los municipios de la fronterizos con El Salvador, también llueve esa cantidad. En el lado de Olancho llueve más, estamos hablando de cerca de 500 milímetros. Y en la zona norte también tiende a incrementarse los valores. También eso es importante mencionarlo, que hay gente que todavía siembra maíz en la parte de postrera, pero ya estamos hablando de otras regiones, no estamos hablando de los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz,
Intibucá y Lempira y Copán, sino que estamos hablando de otros municipios de los departamentos de Yoro, por ejemplo, donde las condiciones favorecen porque ahí empieza la parte más alta de las lluvias, más bien es en noviembre. Entonces en algunos sectores de Cortés, Atlántida, partes de Yoro, Colón, ahí más bien, y partes de Olancho, ahí más bien sí hay condiciones favorables para sembrar maíz en la parte esta de Apante, que le llaman algunos, ¿verdad, ingeniero? Que serían esas condiciones que se van a dar ahí. O sea, después de aquí ya esperamos que las lluvias se normalicen, después de septiembre. Entonces, si las lluvias se van a normalizar, la gente que siembra maíz en las partes bajas de Colón, por ejemplo, pues ya vamos a tener condiciones favorables para eso. Pero es algo que tenemos que analizar conjuntamente con los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que creo que la otra semana va a haber la reunión. ¿Van a hacer alguna visita como hicieron el año pasado, como hicieron para primeras también? Sí, sociabilizando, informando por departamentos a todos los productores, a todas estas personas que se dedican al cultivo de la tierra, al igual que los ganaderos, sobre lo que nos espera, sobre lo que, sobre estas proyecciones, para que muchas veces no sigamos construyendo castillos en el aire y nos ubiquemos en las realidades, ingeniero. Claro. Esta semana se inicia el monitoreo por parte de Infoagro, SAC, DICTA y el Programa Mundial de Alimentos, especialmente en la zona del Corredor Seco, para determinar la realidad de cuáles son los inventarios y las existencias de alimentos que tienen los agricultores o los productores, y así pues determinar cuáles son las acciones que se deben realizar para poder paliar una situación de escasez, porque obviamente en estas regiones ya los inventarios de comida, pues refiriéndonos a los granos básicos, ya están prácticamente terminándose. Quisiera retomar un punto, y gracias al ingeniero Reñal que lo menciona, que es posible, sí, hay unas regiones que pueden tener opción para maíz, hablando del litoral atlántico, pero en esta zona el riesgo al final es las inundaciones que pudieran ocurrir por las tormentas que ocurren, pero ya son zonas que tradicionalmente siembran arroz y tradicionalmente siembran algunos maíz. Creo que va a valer la pena, y gracias por el comentario, porque entonces, ingeniero, estemos en contacto para ver cómo podemos orientar a estos productores del litoral atlántico para decirles cuántos milímetros ellos van a tener disponibles, que posiblemente sea más el volumen que lo que pudieran tener los productores de Olancho, del Paraíso, la zona de Occidente, el centro del país, y poder enfocarnos en la zona norte y litoral atlántico a incentivar la siembra de granos, que básicamente sería arroz y maíz. Aquí en la parte baja, prácticamente frijol. Entonces creo que deberíamos ser estratégicos en poder manejar con mayor precisión estas informaciones que, gracias a la infraestructura de Copeco, ¿verdad?, y Senados, nos permiten al menos tener acceso a pronósticos que nos permitan basarnos y dar recomendaciones técnicas. Correcto. También, Daniel, ya se están preparando algunas giras con la gente de Infoagro. Correcto. Para la semana del 19 de agosto en adelante. Vamos a empezar a visitar la parte sur-occidente y sur del país. Claro, nos hacen llegar ese calendario para nosotros Sí. también ayudarle, poderle divulgar para que las personas puedan acudir y obtener toda esta información, porque es importante. Así es. Para hacer una buena planificación y evitar, como decía el ingeniero Cerrito, pues que de nuevo los productores se vean amenazados en los rendimientos de sus cultivos o en pérdida de sus cultivos si no se hace una buena planificación de los mismos. Entonces, es importante, ya estamos trabajando con la gente de Infoagro, estamos calendarizando, necesitamos tener una reunión con los técnicos también de DICTA y no solamente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, sino que también otros técnicos que trabajan con UTSAN, con los organismos internacionales y con otras instituciones que trabajan en seguridad alimentaria, para conocer con las perspectivas del clima que tenemos qué recomendaciones se podrían hacer, y entonces salir a socializarlas también a partir de la semana del 19 de agosto en adelante. Sí. Bueno, No hemos hablado del arroz, pero en la zona centro del país, Comayagua, La Paz y Otoro, ya se ha sembrado. Ayer se hizo una revisión de los cultivos. El estado actual del arroz es bueno desde el punto de vista que la planta todavía está soportando para este estrés, pero con la diferencia de que la mayor parte de este arroz que se establece en estas zonas tiene al menos la oportunidad de riego, ¿verdad?, con menor cantidad que la deseada.
Entonces, por eso la importancia de la infraestructura de riego en el país, ¿verdad? El país necesita apuntarle más a la tecnología. Apuntarle más a la promoción, ¿verdad? Y establecimiento con recursos del país, ¿verdad? O de cooperantes para pequeños productores, porque normalmente pues el riego... ¿Es a quienes más afecta? Sí, es a quienes más afecta y el riego está más en manos de productores con alta tecnología, ¿verdad? Pero vemos donde en esas regiones se ha creado infraestructura para riego por gravedad, ¿verdad? Y que ahora se está adquiriendo equipo para hacer micronivelación de algunos suelos, taipas en vez de melgas, y se va optimizando, se reduce la cantidad de agua que se utiliza y se aumenta la producción. Entonces, tenemos que ir hacia eso como país, a tener tecnologías resilientes y a tener variedades, ¿verdad? Y materiales genéticos que también sean resilientes, porque el aumento de la temperatura es una realidad y también la errática precipitación es prácticamente el escenario que siempre se enfrentan los productores a la hora de establecer sus cultivos. Bueno, me encantaría seguir platicando sobre ese tema, pero hemos llegado al final del foro. Tengo espacio para un mensaje final de esa comparecencia. Comienzo con usted, ingeniero Argeñal, por favor. Agradecerle a usted, Leonel, por la invitación y la atención de todos los productores. Les recomendamos estar pendientes de los boletines que se emitan, de las recomendaciones que dan los técnicos de agricultura para la parte de postrera, y estar pendiente también de la información que emite el Senado Copeco, que es la información oficial, y que prácticamente pues hemos visto que los pronósticos estacionales han dado bastante bien. Tenemos un nivel de acierto de más del 60% en este momento, que de eso le debe dar confianza al productor, de confiar más en estos productos para no verse afectados por una mala planificación de un cultivo principalmente. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias a usted, ingeniero Argeñal. Por favor, ingeniero Cerritos. Bueno, de tener nosotros la posibilidad de trabajar en equipo con Copeco, con Senados, con Infoagro, con UTSAN, con PMA y otras instituciones, pues es una riqueza, una herramienta valiosa, contar con toda la contribución de todos estos actores para poder generar las recomendaciones de esta época de postrera, porque ya pues la primera estamos prácticamente entrando a su etapa final, y desearíamos pues que Dios mediante podamos tener mejores pronósticos y más favorables para que el productor pueda aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Mucho gusto, Leonel. Gracias, ingeniero Cerritos, por todo este apoyo y toda esta información que se le ha brindado en este programa para los trabajadores del campo, para todas esas personas de tierra adentro. Lamentamos mucho que se hayan dado, pero aquí no se puede hacer nada sobre las condiciones del tiempo. Igual solamente alertarlos, al igual que también a los ganaderos, sobre cómo deben de planificarse para la comida de sus animales. Sin embargo, es importante el hecho de esta planificación, que en la tercera semana de agosto ustedes estarán visitando los departamentos, y por favor, ingeniero, me hace llegar ese calendario para nosotros aquí en Televisión Nacional de Honduras estarlo divulgando y que las personas sepan el día y la hora que ustedes estarán visitando las cabeceras departamentales. Éxitos y muchas bendiciones con ese trabajo. Gracias. Sigan adelante. Llegamos al final del foro. Como siempre, agradeciéndoles su fiel sintonía, invitándoles para que nos sintonicen de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Lindo día, que Dios le bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.